y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y ya hemos orado a Dios por su palabra y con la gracia y el favor de Dios sustentándome, yo quiero hablarle en esta tarde, hermano, y he titulado esto: el escenario ante el cual Dios coloca a sus siervos. El escenario en el cual Dios coloca a sus siervos. Una de las cosas que nosotros todos los días de nuestra vida, sin importar las experiencias buenas o las experiencias difíciles de la vida, uno tiene que constantemente, hermano, examinarse y pedirle al Espíritu Santo que nos siga ministrando. Y usted tiene que procurar ver el fruto del trabajo del Espíritu Santo en usted. Si usted y yo no vemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros, hermano, detengámonos, alertémonos, porque podemos predicar muy bien, podemos tener buenas intenciones, hacer cosas buenas en esta vida, pero si el Espíritu Santo no está trabajando en mí, yo en algún momento voy a dejar de funcionar o voy a terminar mal. Entonces, una de las cosas que usted todos los días, yo todos los días de mi vida tenemos que procurar, hermano, es que lo que el Señor está trabajando en nosotros resulte en nosotros, tenga fruto en nosotros. La palabra siga tratándonos, siga cambiándonos, que haya ese sentir de Cristo en nosotros, esa producción en nosotros. Hermano, yo digo, cómo el mundo y cómo aún aquellos llamados cristianos a veces desperdician lo que Dios le dio. Repito, como el mundo y como aquellos aún que se llaman cristianos desperdician lo que Dios le dio. Entonces, Dios nunca dejó de ministrar, de hablar, nunca cerró, hermano, la fuente de misericordia, nunca cerró el oído para no escuchar. Hermano, Dios siempre escuchó, Dios siempre abrió su mano, su oído para escuchar nuestra oración, pero el ser humano cómo desperdicia oportunidad, misericordia, gracia, cómo desperdicia, hermano, las promesas que Dios le dio. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener cuidado, es decir, yo puedo leer la palabra, pero si esta no produce cambio en mí, yo tengo que alertarme, yo tengo que pedirle al Señor que trate con mi corazón, porque no está el problema en la semilla, el problema está en la tierra donde cae la semilla. Hermano, cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 13 empieza a hablar de las parábolas del sembrador, la semilla del sembrador no era variada, no era diferente, la semilla era la misma. ¿Cuál fue, hermano, la diferencia en que alguno dio fruto, al otro dieron, hermano, como un retoño, como una cosa, digamos así, artificial, rápido, como que algo como que llamativo? Dice la Biblia que una de esas semillas cayó entre pedregales y hubo un crecimiento, pero se ahogó. Entonces, la semilla es la misma, la palabra es la misma, pero el corazón a veces, hermano, ese es el problema, la tierra, nuestro corazón. Por eso quiero arrancar con esto. Hermano, no importa las experiencias buenas que tengas, tenés que seguir añadiendo, acumulando, en el buen sentido, digo acumular. No acumulemos para engrosarnos, quedarnos egoístas. Acumulemos en el buen sentido de que nos va haciendo crecer, que Dios cumple la palabra que dice que añadimos. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo trabajar en mí. Porque si en mí todavía hay problemas de egoísmo, de celos, si en mí todavía sigue habiendo frialdad, si a mí la palabra no me produce temor, no me produce interés, si yo no, después de escuchar el mensaje en el culto, en la iglesia, yo no hay ninguna, hermano, ningún cambio en mí, el problema no está en la semilla, el problema está en la tierra en el cual cae la semilla. Arranco con esto, ¿sabe por qué? Porque estamos en un tiempo, hermano, donde tenemos que aprovechar, entender, razonar y reaccionar y darnos cuenta que Dios está hablando, que Dios nos está ministrando y que nosotros tenemos que ser gente, hermano, dócil, y si no nos vamos a volver oidores. Hermano,
usted procure siempre tomar la palabra de Dios con cuidado, con temor, sea forzado en el momento que tenga que escuchar la palabra de Dios, esfuércese un poco más de lo habitual, porque hermano, Dios viene hablando y nosotros no podemos desperdiciar lo que Dios nos viene hablando. Ahora, como segunda cosa, hermano, primeramente, hasta el día que nosotros partamos de esta tierra, lo que tenemos que procurar es que la palabra produzca vida en nosotros, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Si el Espíritu Santo no trabaja en mí, yo le digo así, y Dios tenga piedad de mis palabras y de mi vida sobre todas las cosas. Si el Espíritu Santo no trabaja en mí, tarde o temprano terminamos mal. Hay cristianos, hermanos, que a veces vienen al culto y de repente están ahí, la mente, que en sábado está la mente cuando está predicándose la palabra del Señor, y se van y no hay una meditación en lo que Dios le habló, porque la mente estaba distraída, está solo el cuerpo aquí, pero el espíritu no está dispuesto. Dice la palabra: oí tu palabra y temí. Oí tu palabra, la escuché y tu palabra produjo en mí temor. Eso lo dice Habacuc. Entonces, fíjese, hermano, que uno tiene que constantemente pedirle al Señor: sigue trabajando en mí por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque será el Espíritu Santo que te muestre la obra de Dios. El Espíritu Santo te va a mostrar en tu vida la obra de Dios. Y la obra de Dios no tiene que ver con la estructura de los hombres. ¿Sabe, hermano? Yo a veces medito, estudio, trato de a veces estudiar un poco la vida de hombres que para mí, y mujeres que han sido de tanto renombre, y no digo famosos porque el nombre de estas personas que hoy ya no están, se han hecho escuchar alrededor del mundo, y uno dice: qué tremenda la vida de estos hombres. Pero cuando uno empieza a mirar la vida que llevaron, fueron hombres y mujeres entregados a vivir la voluntad de Dios, a que el Espíritu Santo les mostrara la obra que Dios quería hacer con ellos, y no la estructura de los hombres. Jesucristo mismo vino a la tierra no para, hermano, estructurarse la religión que había en la tierra. Él vino a hacer la obra de Dios. Usted y yo tenemos que ser tan sensibles a la obra del Espíritu Santo que Dios nos lleve a realizar la obra de Dios. Cuando Jesús vino, hermano, Él sabía el panorama, el escenario en el cual era colocado. Usted no cree, hermano, que todo el mundo cuando escuchaba a Jesús se detenía con precisión, todo el mundo le hacía reverencia. Había gente que se burlaba de Jesús. Otros le cuestionaban si el padre se llamaba José, que si la madre se llamaba María, que si los hermanos eran esto y aquello, que si las hermanas que las conocemos. Otros le cuestionaban el lugar donde él se había desarrollado, que era Galilea. Y calculaban más o menos, hermano, los ortodoxos, los judíos cerrados, decían: pero de ahí, de ese lugar donde por lo general los judíos son medios livianos mezclados con los que no son judíos, llamados gentiles, de Galilea, que puede salir, decían. De Galilea no puede salir nada bueno. Lo cierto es que el escenario, el lugar donde Cristo fue plantado, no fue un escenario abierto para el Evangelio. Es más, desde el nacimiento, no fue que lo estaban esperando. A Jesús no lo estaban esperando cuando, hermano, ya estaba ahí a punto de salir del vientre de la madre. Esa mujer que Dios usó para traerlo a esta tierra como humano. ¿Usted piensa que la gente lo estaba esperando? No, no lo estaban esperando. Sabía, estaba profetizado su venida, pero la gente no estaba esperando. No había un escenario preparado para Jesús. Tanto así que cuando María, estando por el censo, estaban censando a los judíos y ellos estaban ahí en Belén, y bueno, había tanta gente, seguramente en la ciudad de Belén, la pequeña ciudad de Belén, que no encontraron, dice, un lugar. Nadie los recibió en la casa. Nadie le dijo: bueno, sí, hacemos un espacio por una mujer embarazada que está a punto de parir. Nadie lo hizo. La Biblia dice que tuvieron que llevar a Jesús a un lugar donde estaban unos animales, un establo, y ahí nació Jesús. Mire el escenario donde Jesús nació. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el cristiano, después que se convierte, piensa que la vida cristiana es una vida de sentir. Tiene que sentir esto, tiene
aquello tiene que ver. Tiene que caminar a su par unos cuantos, tiene que todo el mundo estar de acuerdo, tiene que tener éxito tras éxito, gloria tras gloria. Hermano, hay cosas que en la Biblia no están, que hay cristianos que hablan y dicen y se estructuran a vivir. Hay cosas que en la Biblia no están. Que el Espíritu Santo nos muestre las verdades bíblicas y nos muestre la obra de Dios para que nosotros, hermanos, estemos dispuestos a vivir la obra que Dios tenga para con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque Dios quiere preparar a la iglesia para que la iglesia sea sensible a la obra del Espíritu Santo y la iglesia salga del molde de la religión. La vida, hermano, el escenario en el cual Cristo fue plantado no fue un escenario que estaba abierto para Él. No estaba abierto para Él. Cuando Él creció, Él fue cuestionado por todo lo que recientemente mencionamos. Por el lugar en que era, por esto, por aquello. Hermano, había dureza de corazón. Es más, Jesús, hermano, sanaba los días sábados, porque los días sábados, hermano, esto no era que Jesús iba contra el descanso, porque el día sábado para los judíos era el día de descanso, pero no era descanso de quedarse a dormir en la casa, era descanso, hermano, de separar ese día para el Señor. Por eso iban a la sinagoga, al lugar que se llamaba sinagoga o al templo. La sinagoga era un lugar, una casa o un lugar donde ellos habían levantado como un templo, ahí se reunían a buscar a Dios. Por eso todos los sábados Jesús iba a la sinagoga. Esto para los cristianos que a veces dicen, ¿para qué voy al culto? Bueno, Jesús mismo, siendo Dios, iba al culto. Entonces fíjese, hermano, cómo el Señor, ¿por qué sanaba? Porque ese era el día, hermano, el verdadero reposo, que el hombre descanse de su tormento. ¿Y por qué no sacar los tormentos a la gente para que descanse de verdad? Y hermano, los judíos cerrados en la mente, cerrados en el corazón, decían, este no puede sanar un día sábado, es contra la ley. No entendían la obra del Espíritu Santo. Si usted no entiende, si yo no entiendo la obra del Espíritu Santo, yo puedo sentirme fracasada. Usted puede sentirse fracasado y puede malinterpretar la obra del Espíritu Santo. Y espero llevarlo a lo que Dios puso en mi corazón. Dios nos quiere preparar, Dios quiere preparar a sus hombres, a su mujer, a su siervo, a su sierva, para que, hermanos, sean sensibles a la obra que Dios quiere hacer en estos tiempos. Y quiero decirle algo, el escenario donde Dios planta la iglesia, donde Dios planta a sus hombres, no es un escenario fácil. Hermano, Dios nos está plantando en tu mundo que le está dando la espalda a Dios. Dios nos planta a nosotros, sus siervos, sus siervas, en un escenario donde, hermano, la gente escucha y así como escucha, rechaza el Evangelio. Algunos lo hacen, hermano, con un poco de decencia, si se le puede decir. Te dicen sí, amén, pero lo niegan con sus hechos, hermano. Te dicen como Jesús mismo habló en sus parábolas, cuando Jesús enseñó de las parábolas, que el Padre llamó a sus dos hijos. Le dijo, ven, hijo mío, a trabajar en mi obra, allí en el campo. Y este le dijo, sí, Padre mío, yo iré, haré tu voluntad. Y no fue. Esos son, hermanos, los que de apariencia escuchan el Evangelio, pero no están dispuestos a vivirlo. Por eso decíamos al principio de esta enseñanza, tenemos que procurar, si yo salgo del culto, hermano, igual, si no hay un cambio en mí, si en la semana nada me pesa en mi corazón, si el Espíritu Santo no trabaja en mí por medio de la palabra, entonces hay algo que no está funcionando en la tierra, pues la palabra es perfecta. La palabra viene de Dios. Entonces, fíjese que cuando Jesús enseñó esta parábola, dice que le dice al otro hijo, hijo mío, ve a trabajar conmigo en mi campo. Y este dijo, no iré. Pero después, tocado está la obra del Espíritu Santo, fue. Entonces, el escenario en el cual Dios quiere que nosotros nos preparemos para que Dios nos va a colocar y nos está colocando, y ya estamos colocados, no es un escenario abierto. Hermano, la gente no va a recibir a puerta abierta a los cristianos. Y más si usted le predica la sana doctrina, la palabra de Dios. Háblele de sanidad, de prosperidad,
apariencia, pero no habrá, a veces no hay un escenario abierto para el Evangelio. Y aún viviendo desgracia, no hay un escenario abierto para el Evangelio. Mira, hermano, a veces a mí me duele mi corazón cuando la gente a veces me dice a mí, orar por mí, orar por aquello, y después unos 2 o 3 días uno les vuelve a mensajear o lo ve, y sí, gracias a Dios estoy mejor, y bueno, y si no, yo estaba pensando visitar a uno que me dijeron que vence. Pero esto no está confesando que creen en Dios. Fíjese, hermano, como, no es que uno lo hacen a uno, usted va a la Biblia, hermano. Cuando usted tenga crisis, yo le digo algo, haciendo una pausa en todo lo que digo. Cuando usted tenga crisis, vaya a la Biblia y se le va a disipar la crisis. Porque, hermano, Israel, Dios los sacó de Egipto. Hermano, Dios les abrió el mar rojo. Ellos vieron, hermano, como muro las aguas. Las aguas no se unían entre sí. Pasaron un mar en seco. Esto es obra sobrenatural de Dios. ¿Cómo usted, hermano, para esperar que un mar se seque, tendría que pasar años y años para que el mar se seque, para que hubiera un camino? Hermano, fue cuestión de que el Señor les abrió el mar, caminaron en la sequedad que Dios hizo que quedara seca esa tierra hundida. Hermano, el agua por aquí y el agua por allá como muro, y ellos caminaron el mar rojo. Ellos vieron cuando los egipcios entraron al mar rojo, y cuando, hermano, ellos salieron los israelitas, Dios juntó las aguas y ahogó a Faraón con su ejército. Israel lo vio con sus ojos. Cuando Israel salió al desierto, hermano, y Dios sacó a Moisés 40 días y 40 noches a una montaña a orar, a buscar a Dios para darle la ley, los mandamientos. El pueblo dijo, bueno, no está el pastor, no está el profeta de Dios, no está el líder, ahora vamos a levantarnos un Dios. Fíjese, hermano, usted dice, no puede ser. Me acaba de pedir mi oración y que iba a ir a vencerse ahora. Acaba de salir del culto y que va a ir a creer en la timba ahora. Que acaba de salir alabando a Dios, que va a ir a maldecir y a sacar a un hermano y que esto y que lo otro ahora. Pero Israel, hermano, acaba de ver los milagros extraordinarios de Dios. ¿Y qué hace Israel? Se levanta un ídolo. Le pide, hermano, a la gente que se saquen las caravanas de oro y que esto y la plata y empiezan a fundir con el fuego y hacen un becerro, un animal y hermano, y lo levantan a esa fundición, esa imagen que ellos levantan y ellos dijeron, ahí el Dios que nos sacó adelante, ahora adoraremos a este Dios. Hermano, es la locura de creer eso, es locura de pensar en eso. Dice, a mí no me entra, no puedo creer que Israel, que vio el milagro poderoso del mar abrirse, no puedo creer que Israel se olvidó de Dios. Se olvidó. Ese es el escenario que vivimos ahora, hermano. Este es el escenario en el cual nosotros tenemos que prepararnos para plantarnos como siervo y sierva de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Ezequiel, capítulo 3 de Ezequiel, Dios le dijo, yo te levanto a hablarle a un pueblo duro. Yo te levanto y te coloco para hablar gente rebelde, a gente que te va a escuchar y te va a rechazar. Pero Dios preparó el corazón del profeta Ezequiel para, hermano, prepararlo e instruirlo para plantarse en un escenario difícil. Es más, él estaba en Babilonia para colmo de los colmos, por así decirlo. Estaba con gente mal, cautiva, estaba con gente deprimida. Y el Señor le dice, te van a escuchar, pero tú háblales por si te escuchan, porque son casa rebelde. Entonces este es el escenario en el cual nosotros tenemos que entender que Dios nos planta. Pero Dios, como le mostró a Ezequiel capítulo 37, dice, Dios me llevó en el Espíritu. Yo tengo que entender la obra del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, Dios le muestra el escenario en medio de un valle de huesos secos en gran manera. Voy a volver para atrás, yo voy y vengo. Le hablé de Moisés, cuando estuvo 40 días en la montaña, Dios le estaba dando las tablas de la ley. ¿Sabe qué hizo Israel? Fabricó este ídolo y Dios le dijo, desciende de la montaña, bájate porque se han olvidado de mí, y se levantaron un Dios. ¿Sabe lo que dijo Dios a Moisés? Hazte a un lado, le dice Dios. Yo sacaré de tus hijos, haré de ti una gran nación, te usaré a ti,
levantaré una generación de tus hijos y haré una nación grande y te daré Canaán a ti. Pero déjame destruirlos en un momento, porque hermano, Dios es celoso. Dios es vengador. Yo le decía a alguien el otro día, porque me preguntaba por qué yo no hacía esto, porque yo le decía en realidad, porque yo sé que si yo cometo injusticia, Dios es vengador. Dios es vengador. Si yo sé, hermano, que lo que voy a hacer no agrada a Dios, por más, hermano, que yo diga, no hay buena intención, el pecado no tiene buena intención, yo sé que Dios es vengador. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Moisés? Hazte un lado que yo a este pueblo lo destruyo. Ahí Moisés le pide, no, Señor, tené misericordia a este pueblo. Es tremendo, hermano. Este es el escenario en el cual la iglesia está plantada y tiene que saber que tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque viene el tiempo del fin, iglesia. Viene el tiempo final y usted no puede esperar que la gente le reciba a usted con brazo abierto. Y quiero decirle algo, si en algún momento Dios le mueve para predicar en otro lugar, en otro aspecto de la vida, en otra situación de la vida, usted, hermano, no piense que el éxito que usted tenga va a hacer que a usted lo honren. La honra se la lleva a Dios. Pero si a Él lo rechazaron, usted tiene que estar listo para ser rechazado. Si ante Él, hermano, la gente se durmió, tenga certeza que ante usted también lo va a hacer. Si ante Él la gente cavilaba pensamiento vano, tenga certeza que ante usted también la gente lo va a hacer. La iglesia se tiene que preparar para estos tiempos, hermano. La iglesia no se puede mentalizar que la iglesia no es un club donde todos venimos y nos alegramos y siempre felicidad. Yo le decía al principio, hermano, que todavía me gozo a veces en escuchar, en leer, en estudiar un poco de biografía de algunos hombres. Y a ver, por ejemplo, en Ecuador, unos misioneros, hermano, que tal vez usted lo habrá visto, hay una película que se hizo también, si usted puede, la busca en YouTube después, la biografía que hacen de estos misioneros, si no me equivoco son 4 o 5 misioneros de Estados Unidos que fueron a predicar a la selva en el Ecuador y hermanos se prepararon tanto tiempo para llevarles mensaje a esta gente que cuando llegaron allí con su avioneta ahí ni siquiera, hermano, pisaron tierra, que murieron en las aguas a flechazos estos misioneros. Y muchos de ellos ni tenían ni 35 años de edad, tenían menos de 30 algunos que otros. Pero estaban tan entregados a Dios, claro que usted puede ver cómo es que llegó el Evangelio al final a esa gente. Bueno, los hijos de los misioneros que murieron en ese entonces terminaron años más tarde llegando con el Evangelio. Pero lo que digo, hermano, a veces el escenario es un escenario donde la semilla cae, hermano, donde los que siembran, como dice el Salmo 126, es sembrada con lágrimas. Donde, hermano, muchas veces misioneros que han ido no solo a las tribus, a los lugares más remotos de la tierra, han pasado años para ver un alma ganada. Digo esto, ¿sabe por qué, hermano? Voy a la Biblia también. Jeremías predicó en un tiempo donde Israel estaba siendo invadido por los de Babilonia y predicaba y predicaba y predicaba y predicaba. ¿Sabe cuánta gente acompañaba a Jeremías en el culto a buscar a Dios? Uno. ¿Sabe lo que era? Barú. Y más, Barú a veces estaba desanimado. Y Dios le hablaba a Barú y le decía, no te duermas en la gloria, Barú. Estamos en un tiempo difícil. No busques gloria, Barú. Tu vida ya, Dios te la ha dado como botín. ¿Sabe lo que le intento decir, hermano? Que el éxito no radica en lo que nosotros podamos pretender, sino en lo que Dios quiere hacer. El éxito es honrar a Dios, como dice en uno de los salmos. Y aquí yo dije, tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ni sacrificio ni ofrendas te agradaron de mí. Entonces dije, haz conmigo como está escrito en el libro tuyo, y eso te agradó. Digo esto porque la iglesia no puede pensar que va a reinar aquí. Es cierto, hermano, que nos contentamos con los hermanos, que nos alegramos, que crecemos juntos. Pero si usted va a la Biblia y ve el modelo de la iglesia, el modelo de la iglesia no era parecido a un club, como hoy quieren hacer de la iglesia un club. No, hermano.
La iglesia primitiva, hermano, primeramente nació a escondidas. La iglesia primitiva nació a escondidas. ¿Saben por qué? Porque cuando mataron a Jesús en la cruz, los discípulos con un grupo reducido de gente estaban a puertas cerradas y oraban por la llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia. La iglesia primitiva nació en el silencio, en la oscuridad, a puertas cerradas por el miedo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y capacitó a los hombres de Dios, levantó entre ellos a Pedro, a Pablo, entre ellos a hermano a Juan y a tantos como Bernabé y tantos otros más. Pero usted que piensa que la gente lo estaba recibiendo, hermano, la gente solo pretendía los milagros de Jesús a través de ellos. Porque el escenario en el cual Pedro y Juan y Jacobo, hermano, los primeros que se mencionan en el libro de Hechos, hermano, vivían más en la cárcel. Estos varones eran más, hermano, más tiempo vivían en la cárcel golpeados por predicar la palabra. No era un escenario fácil para predicar la palabra. Hermano, no era que era todo perfecto. No era que no había murmuración entre los hermanos. No era que no había, hermano, discordias. Dice el libro de Hechos en el capítulo 7, hermano, que los apóstoles empezaron a ordenarse porque ellos se ocupaban de predicar la palabra y a la misma vez la gente pretendía que ellos dieran de comer a la gente. Y hermanos, instruidos por el Señor, pusieron diáconos, gente que hiciera lo que ellos ya no podían hacer, entre otras cosas. La iglesia primitiva, hermano, cuando fue llena del Espíritu Santo y la gente empezó a creer en el Evangelio, no es que se llenaron las sinagogas y los templos, hermanos. No es que fue un éxito total y que crecían, hermano, el crecimiento, dice la Biblia en el libro de Hechos, el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que han de ser salvos, los que habían de ser salvos. Pero ¿sabe qué pasó con la iglesia primitiva? La iglesia que acrecentaba con poder. El escenario en el cual creció la iglesia fue un escenario de gran persecución. Veamos a la Biblia, veamos a la iglesia modelo, la que está en la Biblia. Escuché un pastor hace unos días atrás decir: a mí me gustaría tener una iglesia en el centro, dijo. A mí me gustaría vivir en el centro, dijo. A mí me gustaría no tener que trabajar como algunos pastores que no trabajan, dijo. Pero esta es la condición en la que estoy, dijo y decía. Hermano, yo creo que en el escenario donde el cristiano tiene que ser efectivo es donde Dios lo plante para que se manifieste la gloria de Dios. Así como lo puso a Ezequiel ante un pueblo duro de corazón. Así como lo puso a Ezequiel y le mostró un cementerio de hombres. Digo esto porque hay cristianos que se desaniman y dicen: yo no sé, el escenario en el cual yo quiero ser plantada, que la gente me escuche, que la gente me reciba y que la gente me entienda, que la gente me siga. Primero, que no te tienen que seguir a ti. Tú tienes que ser un instructor del Señor. Yo digo, hermano, los pastores son un instrumento importante, los maestros, los líderes, pero hay de ellos si se contentan con que la gente los siga a ellos, porque ellos se van, hermano, ellos le van a dar cuenta a Dios si solamente se contentan. Nosotros tenemos que llevar a la gente a Jesús. A Jesús. A Jesús. A Jesús. Uno, hermano, por más que uno esté al lado de la gente, mire que el pastor se puede dormir ante la necesidad de la gente, pero el pastor, hermano, no puede otra cosa más que ser un conector, un instrumento que lleve a la gente a Jesús. Si el pastor no lleva a la gente a Jesús, él tendrá sus seguidores. Pero la gente nunca irá tras Jesús. Dice Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero dígame usted, ¿cuál era el escenario que vivía Pablo? Era un hombre que lo sacaban colgado. Lo pusieron una vez ¿por qué lo sacaron colgado en una ciudad? Le explico rapidito, para no marearlo. Le estaba predicando en una ciudad, le dieron la paliza en la plaza. Predicó ahí en la plaza, ahí le dio una paliza que casi lo dejaron muerto. Le dio una paliza ahí en la calle mismo. Ahí desmayado quedó. ¿Qué hicieron los hermanos? Lo levantaron, arrastran. Tenía todavía signos vitales, estaba vivo. Y entonces, para salir de la ciudad había que pasar una muralla. Entonces, si salía por la puerta,
la autoridad, no iba a pasar por ahí otra vez que lo iban a matar. Si estaba vivo lo iban a rematar. Entonces, ¿qué hicieron? Lo pusieron en un canasto, lo subieron al muro y lo descolgaron. No era la primera vez que le daban una paliza a Pablo. Unas cuantas veces estuvo en la cárcel, hasta que terminó en Roma decapitado. Ese es el escenario. El escenario que predicaba Jesús, que la gente venía de todo tipo de ciudades y de regiones para ser sanados y prosperados por Él. Era la misma gente que después le gritaba: crucifíquenme. La gente que lo había visto hacer milagros fue la misma gente que le pidió después a Pilato: crucifícalo. ¿Por qué esta enseñanza, mi querido hermano? Porque si el cristiano no se prepara para ser colocado por Dios, no va a ser un instrumento que a Dios le sirva. Si usted quiere ir tras su gloria, hermano, si usted quiere tener seguidor en esta vida, bueno, pues hágase su voluntad, hágase su obra. Pero si usted quiere ser un fiel instrumento de Dios, sepa que como anduvo Cristo, usted va a andar. Sepa que los padecimientos de Cristo usted lo va a tener. Y sepa también que la gloria que Dios le dio a Cristo, usted se la va a dar a Cristo también con su vida. Pero tenemos que saber el escenario en el cual Dios nos planta. Y quiero decirte algo. Mira el escenario que Dios lo plantó a Ezequiel, que es medio parecido al que a veces te planta a ti, a mí, en tu casa y en mi casa, en el mundo, en la sociedad que vivimos. Porque le muestra un valle de huesos. Hermano, porque una cosa es que Dios te muestre cuerpos y otra cosa es que Dios te muestre huesos. ¿Qué es más fácil, hermano? Los cuerpos, los huesos y los cuerpos. Los huesos ya venían de hace rato muertos. Y tenían un problema, dice Ezequiel 37. Estaban secos, pero secos en gran manera. El escenario era más que malo. Mire, hermano, yo no sé, hermano, si usted ve el mismo escenario que veo yo. Pero yo a veces veo gente que está seca y seca de verdad. Que está apartada de Dios y está apartada de verdad. Que están muertos y están muertos de verdad. Que solo tienen, hermano, el esqueleto, los huesos. ¿Y saben cuál fue la pregunta que Dios le hace al profeta en el versículo 3 del 37? Le dice: dime, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Porque, hermano, mire lo que el Señor quiere prepararte a usted. Usted era pastora, yo vine a este culto para que Dios me resuelva mis problemas, para que Dios me atienda a mí. Y no, Dios nos está preparando, iglesia. Dios nos está preparando. Seamos uno, seamos dos, seamos tres, seamos 50, lo que seamos. Dios nos está preparando para el tiempo que estamos viviendo. Dios está preparando a la iglesia. Pues si Dios no prepara a la iglesia se va a acobardar y la iglesia va a ir tras una gloria inútil, tras una gloria que no le sirve. Quien quiera vivir para esta vida y reinar en esta vida, pues que se conforme a esta vida. Pues quien quiera glorificar a Cristo tiene que saber que tiene que ser valiente y esforzado y saber que el escenario que a veces va a ser colocado y plantado no es un escenario fácil. ¿O acaso usted llega a su casa y le reciben sus hijos diciendo: respeto que vino mamá del culto? No. Respeto que ella ora por mí. Respeto que él ora por mí. No. Respeto que si estamos vivos es porque Dios tiene misericordia. Respeto que si salimos a la calle no nos pasó nada es porque Dios tuvo piedad. No, hermano. Usted se lo dice varias veces en el día, en la semana, y algunos hasta le dan vuelta la cara. ¿O no es así? Y usted le dice: acordate de Dios en el culto, busca a Dios. Mira que está vivo porque Dios te tiene misericordia. Sí. Es el escenario que a veces estamos colocados. Y la pregunta de Dios a Ezequiel fue: ¿vivirán estos huesos? Mire, hermano, yo quiero decirle algo. Nosotros como siervos de Dios, al igual que muchos de estos hombres que mencionamos recientemente, dependemos de Dios. Por eso la primera cosa es que el Espíritu Santo siga trabajando en mí. Siga trabajando en mí. Si el Espíritu Santo no trabaja en mí, yo voy a hacer las cosas a mi fuerza. Y no es con fuerza, Valeria, le dice Dios, es con mi Espíritu. Es con mi Espíritu. Yo tiemblo ante Dios cuando yo empiezo a pelear con mi fuerza, porque yo sé que el enemigo me puede vencer fácil a mí. Reitero lo que digo, yo sé y tiemblo ante Dios cuando empiezo a pelear con mi fuerza. Y hermano, cuando Dios me llama la atención, mira que estás peleando con tu fuerza. Y quien pelea con su fuerza ha vencido. Pero quien, hermano, deposita su fuerza en Dios y cree en el Señor, hermano, el enemigo no puede contra él.
Entonces, ¿sabe qué, hermano? El escenario que Dios plantó a Ezequiel y le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Usted y yo a veces somos plantados en terrenos así. Y yo busco un avivar del Señor en esta tierra, Natilio. Lo busco, hermano, en Salto, lo busco a nivel mundial. Yo no estoy pensando en tener el templo lleno. Si mi mentalidad es tener el templo lleno, mi cabeza, mi corazón no entendió nada de lo que Dios quiere hacer conmigo. Mi trabajo es complacer la obra de Dios, y Dios dice, habla a tiempo y afuera de tiempo, escuchen, no te dejen de escuchar. Predica. Pero Dios, hermano, demanda de mí que yo también, hermano, en ello que predico el Evangelio, yo nunca deje de depender de Él, porque el día que yo dejo de depender de Él, hermano, el enemigo me vence. Me vence. Y yo se lo digo constantemente a Dios. Yo le digo, si tú me sueltas un momento, el enemigo acaba conmigo. No es que yo le estoy dando gloria al enemigo. Yo sé que si estoy de pie porque Dios tiene piedad de mí. Y que el mundo espiritual no es cosa, hermano, para jugar. No es para jugar el mundo espiritual. No es para jugar el mundo espiritual, hermano. Pues si no, uno no anda en el temor de Jehová, si uno no anda sometido a Dios, el diablo te da vuelta. Entonces, hermano, fíjense, la pregunta fue, ¿vivirán estos huesos? Y en esa dependencia, y en ese, hermano, reconocer, Señor, yo soy solamente el siervo, solamente soy el instrumento. Dice Pablo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios corre. Hermano, Jesús fue crucificado en la cruz, pero el poder de Cristo, el poder de su resurrección, el poder de su vida, hasta ahora tiene eficacia para todos los que creen. Nosotros hemos creído y tenemos vida. Amén. La obra que Dios quiso hacer en Él ante el mundo pareció dolor, fracaso. No fue fracaso, es victoria. Digo esto, hermano, para que no malinterpretemos la obra de Dios. Voy a tratar de redondear y terminar esta enseñanza. Pero el escenario que Dios le muestra a Ezequiel fue un escenario duro, y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y mire la respuesta. Tú lo sabes, le dije, versículo 3, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Mi trabajo, tu trabajo es depender de Él, es que Él no deje de trabajar en mí, en no ser yo un aparente predicador, predicadora o un cristiano. Yo quiero que Él siga trabajando en mí. Pero Dios lo sabe todo. Le digo esto, ¿sabe por qué? Porque a veces usted mismo quiere respuesta de usted mismo. El Señor nos habló hace unos días atrás y nos dijo que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Le digo esto, reitero esto, porque si usted está buscando cálculos para usted está equivocado. Deje que el cálculo lo haga Dios, porque dice Isaías capítulo 40, que Dios le multiplica la fuerza, aquel que no tiene. Si usted puede calcular que 0, hermano, se multiplica por muchos, hermano, yo no entiendo eso. Mi intelecto no entiende que cómo de la nada se va a multiplicar lo que no hay. Pero Dios es un Dios poderoso y sobrenatural, que Él le da fuerza al que no tiene ninguna y se las multiplica. Entonces Ezequiel dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Si usted, hermano, si la gente quiere, yo a veces quisiera, hermano, tener una respuesta, vivirán en todo eso. Mi trabajo es confiar en Él. Mi trabajo es depender de Él. Mi trabajo es no perder yo la fe. No puedo perder yo la fe. No, usted no puede perder la fe. Usted nunca, hermano, ¿qué es más importante? ¿Su trabajo o su fe? Ambas cosas son importantes, pero primero la fe. Yo no puedo tener ningún trabajo efectivo si yo no tengo fe. Yo no puedo vivir una vida cristiana exitosa si yo no tengo fe. Entonces mi fe, la que es probada por fuego, mi fe, la que a veces es hermano, es golpeada por la vida, mi fe, yo no la puedo perder. No puedo perder mi fe. Yo puedo perder gente a mi lado, puedo. Usted lo ha perdido también. Podemos perder confianza, credibilidad, pero lo que no podemos perder es la fe. Y no podemos perder que si Dios nos llamó, es Dios que nos va a sustentar.
carta a Ezequiel y que Dios está preparando la iglesia para estos últimos tiempos, este es el escenario. Digo esto porque sé que aquí presente hay gente que no solo viene al culto a escuchar el mensaje. Yo sé que Dios empezó a cargar hace mucho tiempo. Hay gente que Dios está empezando a cargar. Y yo tengo en mi corazón certeza que hay gente que Dios va a empezar a ministrar, a levantarlos y a colocarlos ante escenarios duros en esta vida. Que no trabajarán para ver, hermano, a la vista de ellos, los resultados de ellos. Trabajarán para darle la gloria a Dios. Trabajarán para darle la gloria a Dios. No trabajarán, hermano, para tener para ellos. Se despojarán de ellos para darle la gloria a Dios. Dígame, ¿cómo termina un líder de Dios en una cárcel decapitado como Juan el Bautista? Dígame, ¿qué miembro de la iglesia de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista tenía muchos discípulos. Que luego que Juan el Bautista murió, como murió tan cruel en la cárcel, en una fiesta pagana lo mataron, al siervo de Dios. ¿Sabe qué hicieron los discípulos de Juan? Enseguida fueron tras Jesús. Fue un buen maestro Juan el Bautista. ¿Por qué fue un gran maestro Juan el Bautista? Porque a sus discípulos les decía: yo les predico, pero viene uno tras de mí, que yo no soy digno ni siquiera de atarle el cordón de su sandalia. A ese miren, a ese sigan. Yo solamente los bautizo en agua, pero Él los bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo solamente les hablo del pecado, pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo la gente después que Juan desapareció? Fue tras Jesús. Juan para mí fue un gran maestro, porque Él no llevó a la gente con Él, Él llevó a la gente a Jesús. Pero Él murió como un mártir. Él murió sin gloria, porque la gloria se la dio a Dios con su vida. Digo esto porque todavía algunos van a tener que estar ante un escenario difícil, porque a veces tú estás en tu casa y dices: ¿por qué llego a mi casa? Hay una opresión tremenda en esta casa. Hay un escenario de muerte ahí. Hay un escenario de muerte. Y no es que, hermano, que el pastor tire aceite y agua. Hay un escenario de muerte porque hay pecado contra Dios ahí. Porque hay gente que le dio la espalda a Dios contra ahí. Y a menos que vivan para Dios, seguirá habiendo muerte ahí. Por eso usted está peleando para que, hermano, tengan vida. Porque usted sabe que hay muerte. Usted sabe que hay pecado. Usted lo sabe, hermano. No podemos más disfrazar con una oración, con un Dios te pido. No. Usted sabe, yo sé que hay muerte espiritual porque la gente le dio la espalda a Jesús. Porque están llamando bueno lo que Dios llama malo. Por eso hay muerte en nuestras casas. Pero, hermano, Dios nos colocó ahí para alumbrar. Y yo siempre digo, hermano, terminé. Yo cuando tengo la oportunidad de tener este tipo de enseñanza, yo trato de dar todo lo que el Señor me da, aunque el tiempo se pasa un poquito. Pero yo siempre digo, hermano, la gente a veces contradice a lo que Dios dice en la palabra, contradice a los cristianos lo que la Biblia dice, porque queremos brillar. ¿Dónde qué? ¿Dónde queremos brillar? ¿Entre nosotros vamos a brillar? No. El escenario que usted tiene es un escenario oscuro. Lea Isaías 60, dice: levántate y resplandece. Pero mire lo que dice el versículo 1 de Isaías 60. Y aquí tinieblas cubrirán, rodearán. ¿Te están rodeando las tinieblas o no? Sí. Nos rodean las tinieblas, ¿no? Y aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad a las naciones. Pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El escenario que Dios te plantó no es fácil. El Señor dice, hermano, en Mateo 10: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Porque, hermano, hay gente que te puede recibir aparentemente bien, pero son lobos rapaces, hermano. Lobos rapaces. Una vez Jesús estaba predicando a los discípulos, hermano, y le estaba hablando del verdadero pan. Y ellos estaban pensando: claro, eso dice porque nos fuimos a comprar pan. Y el Señor le dijo: hombres de poca fe, hombres incrédulos, ¿qué aprendieron? Ustedes piensan que yo les estoy reclamando un pedazo de pan. ¿No se acuerdan que yo multipliqué unos panes para 5,000 hombres? Sin contar las mujeres y los niños. Y ahora piensan que yo me estoy quejando porque no hay pan. Hermano, a veces como cavilamos mal contra Dios porque no entendemos la obra del Espíritu Santo.
Dios está preparando la iglesia. La iglesia no, hermano, no puede reinar aquí. La iglesia tiene que prepararse y ser instrumento de Dios y ser colocado en un tiempo difícil. Yo le pido siempre a Dios por la adolescencia y la juventud. Deseo con todo mi corazón. Porque sé que, hermano, la juventud, la adolescencia, los hombres y las mujeres de Dios que se levanten en este tiempo, se van a levantar una generación totalmente depravada. Totalmente, hermano, ida. Hoy la juventud está ida. La mente está ida en cualquier parte, menos en la realidad de la vida. Les muestran un mundo que no existe. Este mundo está mal porque le dio la espalda a Dios. Y los hombres, las mujeres de Dios, sean jóvenes o no, tienen que tener valor de Dios para pararse ante el valle de los huesos secos y hacer la voluntad de Dios y predicarle a los huesos secos. Decirle, hueso seco, oídme. ¿Cómo un hueso seco te va a oír, Ezequiel? ¿Cómo te van a oír si están secos? Pero si Dios te dice que les diga, que oigan, entonces habla. Usted dirá, ¿cómo yo le voy a seguir predicando a estos que ni me escuchan? Sigue predicando porque Dios te da la orden. ¿Y cómo yo voy a orar por estos que son ingratos? Sigue orando por ellos porque algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Y yo prediqué como me dijo, y yo profeticé como me dijo, y entró espíritu en ellos y vivieron. Cuando usted se encarga de hacer la voluntad de Dios, Dios hace lo que a Él le pertenece hacer. La gloria siempre es de Dios. Usted y yo no tenemos que tener ningún protagonismo. La gloria se la lleva el Señor. Espero que esta enseñanza, que para mí ha sido importante esta tarde, porque, hermano, a veces nosotros queremos ser plantados en una burbuja. Queremos que el hermano cristiano siempre esté bien. Ustedes saben que esto no es así. No es así. Queremos que todos piensen con la misma mentalidad. Usted sabe que no es así. Queremos que todos sean salvos, hermano. Tristemente no va a ser así. Por eso el Señor le dijo a Lot, corre por tu vida. Pero no la sacaron también a la mujer. Sí, la sacaron, sí. Pero ella dio la vuelta atrás. ¿A quién le iban a reclamar que ella dio la vuelta atrás? ¿A Lot, que no fue un buen esposo? No, hermano. Él tenía que correr por su vida como ella también. Entonces, hermano, esto es así, hermano. Tenemos que procurar entrar nosotros también al reino de los cielos. Yo no sé, yo no tengo el cielo ganado. Yo sé que Cristo por mí pagó para mi salvación. Yo espero en su salvación por mí. Yo no me siento que ya tengo el cielo ganado. Yo no tengo nada ganado. Yo creo que Cristo pagó un alto precio por mí, que es diferente. Pero yo tengo que procurar entrar, yo tengo que procurar llegar, yo tengo que procurar terminar la carrera que tengo por delante. Yo tengo que procurar ser fiel al llamado que Dios me dio. Amén. Aunque el escenario que tenemos por delante no es fácil. Y que a usted le duele, que a mí me duele también. Usted dice, terminé de orar por él, terminé de aconsejarle, terminé de explicarle. Y mira ahora. No es así, hermano. No le pasa a usted. Pero le digo algo, no desmaye porque tu trabajo para el Señor no es en vano. Con lo que se de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza de la Escritura. Padre, bueno, está aquí, el Señor está aquí, hermano. Yo no sé, hermano, del principio de este culto.